en el Salmo 42, un salmo precioso, un salmo de que hemos visto de que hay alabanzas, un salmo que seguramente lo hemos estado diciendo muchas veces. Un salmo de que refleja una necesidad de la presencia de Dios. Seguramente está escrito por un levita que estaba en el exilio, no podría ofrecer esa ofrenda, ese servicio al Señor, el poderse poner allí a ministrar delante del Señor, y le causaba una necesidad. Necesitaba el estar, el buscar la presencia de Dios. Y vemos en el versículo 2 del Salmo 42, dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma, dice, tiene sed de Dios, pero del Dios vivo, de aquel que es real, de aquel que se ha presentado a mi vida, de aquel que ha obrado, que se mueve, que vive, que hace. Y vemos cómo empieza el Salmo, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? ¿Cuándo tendré esa oportunidad de poderme acercar allí a la presencia de Dios? Dice: mi alma tiene sed, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, con esa necesidad de suministrar alimento a mi persona, de la presencia de Dios, de aquello que emana la vida, dice, del Dios, pero no de un Dios cualquiera, sino del Dios vivo, del que da vida, del que sacia. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Muchos de nosotros nos hemos deleitado en este salmo y lo hemos cantado. Y vemos de que refleja la sed espiritual muchas veces de nuestra vida, de ese Dios, pero del Dios vivo. Necesitamos tener una experiencia, una relación sobrenatural con el Dios Todopoderoso, con el Dios que se manifiesta en nuestras vidas ahí en la prueba, en la necesidad, en la angustia, en el dolor, en el que es verdadero, efectivo para nuestras vidas. Podríamos decir que es ese desafío de los verdaderos adoradores del siglo XXI, de ti y de mí. Ese anhelo de buscar a Dios, de rendirnos delante de Dios, de decir: Señor, yo tengo necesidad de ti. Como ese ciervo que brama, que necesita, que busca esas corrientes de las aguas que saben que sacian su vida, que le dan vida a su vida. Sí, somos en ese tiempo aquellos que queremos buscar al Señor, que hemos tenido un día un encuentro con Dios. Yo me supongo este hombre en esa necesidad de haber conocido al Dios vivo. Y dice: ¿cuándo tendré la oportunidad de poderme poner delante de Él otra vez? En aquel contexto de que aquel hombre tenía que ir allí donde estaba la presencia de Dios. Claro, muchos de nosotros la presencia de Dios la tenemos acceso en cualquier momento, en cualquier sitio. Para aquel hombre no. Tenía que ir allí donde estaba la presencia de Dios a buscarla. Y tendría sus inconvenientes. No podía, decía: ¿cuándo podré ir y presentarme delante de Él y ministrar allí delante de Él? Necesito
la presencia de Dios en mi vida. Y vemos de que hoy en día tenemos esa misma sed. Tenemos esa sed de Dios, porque a pesar de que estamos llenos de cosas que vamos buscando, que sacian muchas veces nuestras necesidades, saturados de cosas que encontramos, ¿no? Seducciones de dioses. Este hombre sabía, entendía, decía: tengo sed de Dios, pero no de cualquier Dios, no de lo que me están ofreciendo por ahí, sucedáneos, que nos estamos cambiando por el Dios vivo. Son dioses falsos, engañadores, que vemos de que nos sacian. Sí, te venden como que es lo mejor, pero vemos de que nos sacian nuestras vidas. Al final siempre hay un vacío en nuestras vidas, porque son sucedáneos, son falsificaciones baratas, que por un instante sí parece de que valían para algo, pero se acaban. Como cualquier falsificación, al final no nos satisface nada. Y vemos de que estamos llenos, buscando el saciar con el consumismo, llenándonos de cosas, de actividades, de cosas materiales, pensando que todo aquello es lo que va a saciar, pero seguimos con el mismo hambre y la misma necesidad que aquel hombre de que decía: ¿cuándo me podré poner delante de el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios eficaz, el Dios que sacia mi sed? Y muchos nos hemos hecho esa pregunta: ¿cuándo yo me saciaré? ¿Cuándo podré ir y presentarme delante del Señor? Porque nada de esto nos quita la sed, nada de lo sucedáneo, nada, ninguna falsificación. Por mucho que le ponga la etiqueta de Dios, si no es el Dios vivo, no va a saciar tu vida, ni la mía, ni la de nadie, porque no nos sacian. Por muchas cosas que nos ofrece el mundo, al final siempre hay un vacío en nuestras vidas que no nos sacia. Y vemos de que en el Antiguo Testamento el arca era el símbolo de la presencia de Dios. Vemos de que el arca era donde la presencia de Dios moraba. Según el escritor de los Hebreos, vemos que dentro de aquel arca estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley y una porción del maná, del sustento, como Dios había traído la provisión. Y estamos hablando de provisión divina de lo alto para su pueblo, que saciaba sus necesidades verdaderas, no sucedáneo, no aquello de que venía de parte de hombre con tu trabajo, con tu esfuerzo, que al final, tarde o temprano, tus fuerzas flaquean, tu dinero se agota y al final no queda nada, sino algo que venía divino, por gracia, regalado, el sustento necesario de cada día. Dios, nuestro proveedor, reflejado en aquella presencia de Dios. Y quiero comentar 3 momentos claves, ¿no?, del arca, que confirmaron principios claves de la presencia de Dios. Y vemos que uno de esos, el primer principio de la presencia de Dios, es que la presencia de Dios garantiza la victoria. Qué bueno es entender de que cuando estamos hablando de la presencia de Dios, lo que estamos diciendo es de que estamos garantizando de que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que la presencia de Dios garantiza la victoria delante de mis enemigos, delante de mis peleas, delante de mis debilidades, delante de mis luchas, delante de aquellos imposibles que para mí son imposibles y para ti también son imposibles, pero para Dios no. Dice que la presencia de Dios garantiza esa victoria. Por eso este hombre anhelaba la presencia de Dios, porque sabía que la presencia de Dios sacia, porque sabía que la presencia de Dios le daba la victoria ahí, en cada batalla que tenía que luchar. Vemos como el arca de Dios, dice de que Josué cogió el arca de Dios y de que iba delante
en aquel ministerio que tenía que hacer, que era la conquista de la tierra de Canaán. La presencia de Dios, dice de que le dijo a Josué, no, yo estaré contigo, como lo estuve con mi siervo Moisés. Y el arca estaba allí con Josué. Y en esto que le había dicho el Señor que tenía que hacer, no, tú entrarás, tú llevarás a cabo, tú seguirás con aquel llamado de Moisés y meterás a este pueblo en la tierra y repartirás la promesa que yo di al pueblo, tú repartirás la tierra al pueblo. Y dice, pero yo estaré contigo. Y el arca de Dios estaba ahí. Y Josué dice, tengo el arca de Dios, tengo la presencia de Dios. Y tengo que conquistar esa tierra. Pero tenía imposibles para conquistar esas promesas. Alcanzando las promesas de Dios. Pero en ese alcanzar las promesas de Dios hay imposibles para ti y para mí. Hay dificultades que tú y yo no podemos resolver. Y había dificultades que Josué no podía superar. Obstáculos que no podía superar, que eran más grandes que él. Y uno de ellos era el cruzar el Jordán. Estaban en un lado de Jordán y en el otro lado estaba la tierra prometida. Aquella tierra que decía que fluía leche y miel. Tierra de bendición. La tierra que Dios les había dicho, de esta tierra os daré por heredad. Pero había un río. Tenía que pasar con todo el pueblo. Hablamos con todo el pueblo, hablamos de hombres, niños, mujeres. Con todo. Pero tenía el arca. Y Josué dijo, la presencia de Dios es la que me da la victoria. Y si yo tengo que pasar ese Jordán, el Señor dijo que iría delante de mí, peleando, echando a todos mis enemigos, quitando todo inconveniente que se levantaría en contra de mí. Y dice que cogió y les dijo, coger el arca. A los sacerdotes los puso en la cabeza, coger el arca. Y pasar, ir delante del pueblo y cruzar el río. Hombres valientes, porque cogieron el arca aquellos sacerdotes y tuvieron que creer la palabra de Josué, meteros en el agua. Cuando sabía, y además dicen de que en aquel momento el río estaba lo más crecido. O sea, no es que cubría poquito, dijeron, vamos a aprovechar la hora de que el río bajaba en bajo. No, dice que fue el momento del año donde el río iba más crecido. Porque Dios siempre nos lleva a que sea imposible. Para que la gloria y la honra no te la lleves tú. Para que no pienses que lo hiciste, no, es que bueno, lo pude hacer yo porque no estaba tan alto el agua. No, Dios aseguró de que el agua estaba bien alto para que tú no podrías pasar. Para que solamente podrías pasar si la presencia de Dios iba contigo. Para que lo podrías pasar solamente si confiabas en Dios. Si Dios hacía algo para que tú podrías pasar por ese río. Y cogió el arca con los sacerdotes, lo puso y dijo, meteros en el agua y cruzar ese río. Y ellos, obedientes y además con la firmeza de que tenían la presencia de Dios con ellos. Dice que aquellos sacerdotes metieron el pie en el agua. Y en aquel mismo instante, dice de que el agua se paró. Y el otro continuó yéndose y se secó el camino. Qué bueno es entender de que la presencia de Dios es al final la que nos da la victoria. Ante cualquier dificultad, por muy grande que sea tu problema, Dios te dará la victoria delante de Él. Porque la presencia de Dios estaba allí con ellos. Y paró y cruzaron. Y cuando iban por la mitad, dijo él, quedaros en medio. Los sacerdotes y el arca, la presencia de Dios se quedó en medio del río. Mientras que el pueblo pasó, dice que hasta el último que pasó del pueblo, la presencia de Dios estuvo allí, en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Estuvo con ellos. Qué bueno es entender de que
que Dios no es el que te dice, ala, venga, corre, pasa y mira, ahí hay un río, venga, pues tú tírate de cabeza y no te preocupes, que lo vas a pasar. No, Dios es el que te abre las aguas para que tú pases. Pero además, cuando tú estás en el momento más drástico, que es en el momento que estás en la mitad del río y dices, si ahora viene lo que es natural que venga, si ahora viene lo que en realidad tendría que venir naturalmente sobre mi vida, soy muerto. En esos momentos el Señor también está contigo. Igual tú no lo ves, porque estás más preocupado de que a ver si viene el río, el agua, que de mirar a Dios que está allí en medio de ellos. Pero el Señor está allí en medio con ellos, en medio contigo. Y no se mueve hasta que el último, no es que pasen uno, no es que pasen los más guapos, no es que pasen los más fuertes, no es que pasen los más sabios, hasta que el último del pueblo no pasó. Dios permanecía ahí en medio de la prueba y de la dificultad, en lo imposible. No estarás solo, te dice el Señor. Yo estaré contigo ahí en la prueba, en la dificultad, en los imposibles, manteniéndote. Y pasaron todos. La verdad es que es bonito el poder ver cómo Dios no solamente es un Dios de que te saca de la esclavitud. Estabas perdido y vino y ¿cómo lo hizo? Fijaros, ya había abierto antes las aguas. Ya había abierto antes el mar rojo para sacarte de la esclavitud. Dios ya hizo un milagro en tu vida antes de lo que está haciendo ahora. Dios ya fue un día a tu encuentro y abrió aquel mar rojo para que tú podrías salir de la esclavitud. Y por eso estamos esta mañana aquí reunidos, porque un día Él vino y nos rescató de aquella esclavitud de Egipto. Y nos dio la posibilidad de poder decir, ahora soy libre para buscar, para llegar y alcanzar las promesas de Dios. Y nos hizo un imposible, que éramos el salir de allí donde estábamos, de allí del lobo cenagoso, de la desesperación. Él nos abrió aquel camino para poder salir. Pero como hemos dicho, no es un Dios que te deje a medio camino. No es un Dios de que te deje, yo ya te he dado una oportunidad, te he sacado de la esclavitud y ahora te buscas tú la vida. A ver cómo alcanzas aquello que verdaderamente yo te he prometido. Ahora te lo tienes que ganar tú. No, Él te va acompañando en todo momento. En todo momento Él te va acompañando. Cuando te sacó de la esclavitud, cuando te rescató del lobo cenagoso, cuando abrió allí el mar rojo, Él estaba contigo. Pero también lo está ahora. También lo está ahora. Sigue haciendo lo sobrenatural para que tú puedas alcanzar aquello que Dios te ha prometido. Y además está en medio de la prueba, la dificultad. Aunque muchas veces tú, como decía aquel del pueblo, ¿para qué nos has sacado de Israel? De Egipto. ¿Para qué nos has sacado de la esclavitud? Mucho mejor estábamos allí, en Egipto, con nuestras cebolletas y recordando siempre. Muchas veces nosotros somos igual que aquel pueblo. Estamos recordando. Pero Dios está obrando en nuestra vida y nos está abriendo camino y nos está acompañando en la prueba, en la dificultad, a pesar que tú no lo veas. Lo mismo que les acompañó en el desierto, aunque ellos no lo veían, pero les suplía. ¿Qué decíamos que tenía aquel arca? La provisión. Yo mandaré la provisión divina para cada uno de vosotros. Y no solamente era el alimento, todo lo necesario yo lo suministraré. De arriba, del cielo, no algo humano, sino algo de que la presencia de Dios había prometido para sus vidas. Y que Él te daría la victoria para poder alcanzar todos esos propósitos de que Él tiene para nuestras vidas. Qué bueno es entender de cuando el pueblo de Dios veía esto. Cuando el pueblo de Israel veía y decía, este no es un Dios de que solamente nos sacó de la esclavitud y nos ha abandonado, sino de que es un Dios que cumple sus promesas, que camina con nosotros, que va a nuestro paso, que se queda en medio de la prueba, de la dificultad, que no me abandona, que dice ahí búscate la vida, sino que
yo estoy contigo. Gloria a Dios. Un Dios que marca diferencia. Aleluya. Cuando llegamos a entender como era lo que entendía el salmista diciendo: yo tengo sed, pero no sed de cualquier cosa, no sed de cualquier Dios, sino tengo sed del Dios vivo, de aquel que obra, de aquel que me liberó, de aquel que me ha acompañado, de aquel que está en la prueba, en la dificultad, de aquel que va a hacer que pase a la otra orilla. Lo mismo que estuvo en Egipto, lo mismo que estuvo en el momento de que ni conocías al Señor y fue en busca tuya. Lo mismo que te ha acompañado, que está hoy, dice lo mismo, seguirá estando y te pasará de esa orilla que era el posible a lo imposible, para que tú puedas alcanzar la promesa de Dios. La presencia de Dios es la que garantiza la victoria. Él nos acompaña en ese peregrinaje que tenemos en la vida. Algunos más cortos, otros más largos. Pero todo depende de nosotros, de las vueltas que queramos dar. El camino de Egipto a Canaán no era mucho. Y se pegaron 40 años. Era cosa de días. Muchas veces el camino no es largo. Los pasos que tenemos que dar no son muchos. Lo que pasa es que empezamos a ver vueltas y vueltas y vueltas, pero aún así la misericordia de Dios, y aunque a pesar que a veces no le veamos, Dios está en medio de nosotros haciendo milagros, sacándonos, abriéndonos los imposibles para que podamos pasar de una orilla a otra. El Dios de los imposibles. Aleluya. Vemos no solamente de que la presencia de Dios le dio la victoria y hizo de que pasaran a la otra parte. Es imposible que era el Jordán de poder alcanzar la promesa de Dios. Es imposible de que había en tu vida has sido derribado y has pasado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos Jordanes has pasado? Acá has pasado más de uno. No solamente cuando Dios abrió el Mar Rojo y te sacó de la esclavitud. Acá has pasado más de un Jordán. Y aunque a veces ni nos hemos dado cuenta que Dios estaba en medio de nosotros, pero Él estaba ahí y ha abierto las aguas para que nosotros podríamos pasar. Dice que esa misma presencia hizo también de que podrían que cayeran los muros de Jericó y que todos sus enemigos fuesen derrotados, porque la presencia de Dios es la que nos da la victoria. Algo que tenemos que tener claro es que sin presencia de Dios el pueblo perece. Si no hay presencia de Dios en los hombres y mujeres, en los siervos, en los líderes, en el pueblo, no puede haber nunca victoria. Tú no puedes nunca obtener una victoria si la presencia de Dios no está contigo. Y de hecho, siempre decimos, cuando estamos en derrota, cuando tú ya no ves esperanza, cuando estás derrotado, que es lo contrario de una victoria, las palabras que salen de nuestra boca es: Dios no está conmigo. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta que muchas veces hemos hecho. Y eso nos tiene que hacer reflexionar. Cuando no está Dios, hay derrota. Y cuando está Dios, la presencia de Dios nos da victoria. Cuando hemos tenido la victoria decimos: no, Dios ha estado conmigo. Y eso nos tiene que hacer reflexionar, que tenemos que buscar la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios está con nosotros, no hay muro de Jericó, no hay enemigos grandes que puedan venir contra nosotros, porque serán derribados todos. Porque la presencia de Dios es la que marca la diferencia en nuestras vidas. Y tenemos que buscar, y cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia del Señor no tiene la presencia de Dios, no puede tener nunca la victoria. Por eso es imprescindible que busquemos esa presencia de Dios. Que no corramos el riesgo de perder la comunión con Dios. Hay muchas personas que dicen: ay, es que me va todo mal, pero es que tú buscas la presencia de Dios. No. ¿Cómo quieres que te vaya?
Explícamelo, ¿cómo quieres que te vayas si no buscas la presencia de Dios? Y tú no puedes correr el riesgo de perder la presencia de Dios. Tú no te puedes mover del sitio donde está la presencia de Dios. Es algo que tienes que entender en esta mañana. Que tú no te puedes mover de allí donde esté la presencia de Dios, porque la presencia de Dios vas a ver que es la fuente de toda bendición. Y es la que te da la victoria delante de todas tus pruebas, de todos tus enemigos. La presencia de Dios. Y tú no te puedes ir de ese lugar de donde está la presencia de Dios. Y no es que la presencia de Dios esté en un lugar en concreto. La presencia de Dios se mueve. Tú te tienes que mover conforme a la presencia de Dios. Tú tienes que ir a buscar cada día la presencia de Dios como hacía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, vemos de que cogía y si era de día la nube y si era de noche la columna de fuego, y de que se movía y todo el pueblo levantaba el campamento y seguía la presencia de Dios. Porque sabía que donde iba la presencia de Dios, allá había victoria. Y tú no te puedes quedar ahí, que bien estoy. Un día me encontré con la presencia de Dios y crees que con eso ya puedes vivir. O como que es algo que metes al bolsillo y lo llevas en todos los sitios, como un llaverito. No, la presencia de Dios hay que buscarla cada día. El pueblo de Dios cada día miraba a ver dónde la presencia de Dios estaba. Y en el momento que se movía un poco, todos se movían y levantaban rápidamente y detrás de la presencia de Dios. Porque dijo el Señor de que yo iré delante de vosotros, echando todos vuestros enemigos, dando la victoria en todas vuestras batallas, librando todos los imposibles. Y la iglesia tiene que entender de que si quiere esa victoria tiene que buscar la presencia de Dios, y que tiene que estar atento cada día para buscar la presencia de Dios, y que se tendrá que mover y ir y buscarla. No esperes que te venga a tu encuentro. El Señor sí vino a tu encuentro. Es verdad que vino a tu encuentro y te llamó y te abrió el mar rojo y te liberó de la esclavitud y ha abierto muchos Jordanes que se te han presentado delante, muchos imposibles. Pero la presencia de Dios te tienes que aprender de que la tienes que buscar. Que cuando la presencia de Dios se mueve, tú tienes que ir detrás de ella, porque es la que nos da la victoria. Fuera de su presencia no hay nada. La presencia de Dios es la que garantiza la victoria en tu vida y en mi vida y en la iglesia y en tu familia y en todos los aspectos de la vida. La presencia de Dios es la que nos da la victoria, fuente de toda bendición. Fijaros lo que dice Pablo. Dice, en medio de los problemas, de las dificultades, dice, estamos seguros que en Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria. Antes, le decía a los romanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por la presencia de Dios en nuestras vidas, por medio de aquel que nos amó, aquel que te fue a buscar, aquel de que aunque tú no te lo merecías y yo menos, vino a nuestro encuentro, que no le importó, sino que nos amó para estar con nosotros, para darnos la victoria. Por eso decía Pablo, somos más que vencedores. En aquello que decía, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque la presencia de Dios nos hace más que vencedores en la prueba, en la dificultad. Nada que venga en contra de ti te podrá separar del amor de Dios. Te hará que tú caigas en derrota, sino que Él te dará la victoria. Porque la presencia de Dios estará contigo, en medio de ti. Y tenemos que buscar esa presencia de Dios. Porque Cristo dice que venció el mundo, la hostilidad, la persecución,
la muerte y el mismo Satanás los puso bajo sus pies. ¿Quién nos podrá separar? ¿Quién vendrá en contra de ti? ¿Quién te derribará? Si el Señor, su presencia nos da la victoria. Nadie. Y por eso tenemos que buscar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Él también nos dará la victoria total. Y no estamos hablando en nuestras fuerzas o por estrategia humana, sino porque dice por medio de aquel que nos amó, por Jesucristo, por su presencia en nuestras vidas. Somos más que vencedores. Fijaros lo que las mismas palabras se las dice a los corintios, lo mismo que les dijo a aquellos romanos, les dijo también a los corintios: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no importa la dificultad que tú estés pasando, sino gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Y por eso el siguiente versículo seguía contando, por eso estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo de que aquellos que buscan la presencia del Señor no es en vano todo el trabajo, todo el esfuerzo que están haciendo, porque ellos obtendrán la victoria, porque la presencia de Dios está ahí en medio de ellos, porque los hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios de que la presencia de Dios nos da la victoria delante de cualquier dificultad. No hay ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni nadie, nada. La presencia de Dios te dará la victoria delante de todos tus enemigos. Aleluya. El segundo principio de la presencia de Dios. Hemos dicho que la presencia de Dios es fuente de toda bendición. No solamente la presencia de Dios nos da la victoria, Dios además es fuente de toda bendición. Examina tu vida. Cada vez que te has acercado al Señor, cada vez que la presencia de Dios ha estado contigo, las bendiciones han fluido. Como le hemos dado la espalda, el grifo se ha cerrado. Pero la presencia de Dios es fuente de toda bendición. Todo lo bueno procede de lo alto. Aleluya. Vemos de que cuando el arca que hemos dicho de que representaba la presencia de Dios, dice que cuando regresa del cautiverio, el arca, vemos en el libro de Samuel que había sido robada. Salieron a pelear el pueblo de Israel contra los filisteos, pero claro, el pueblo de Israel al final vivía de un Dios de recuerdos. Allí estaba Elí, sus hijos, de que unos religiosos, porque allí el Espíritu de Dios no se movía en ningún sitio, discernimiento espiritual sobre nada. Acordaros cuando fue Ana allí, ¿no? Y que lloraba delante del Señor, derramaba su alma delante del Señor, y el sacerdote Elí ni se enteraba, pensaba que estaba ebria. Fuera de todo discernimiento espiritual. El pueblo estaba apartado, sus hijos. O sea, corrupción dentro de aquello de que debía ser sagrado, divino, de servicio al Señor, alejados del Señor. Pero eso sí, tenían el arca. Cuando salimos a pelear nos llevamos el arca de Dios, que es el que nos da la victoria. Muchas veces me recuerda a nosotros. Vivimos nuestra vida, nuestra manera, vivimos, sí Dios, pero eso, para que, como decíamos antes, para que vaya delante de nosotros peleando y dándonos la victoria. Para eso sí que nos acordamos del Señor.
Como si sería un monigote de quita y pon. Ahora me hace falta que voy a salir a pelear y me voy y me cojo la herramienta, ¿no? Ahí de guerra para ir a pelear, que me dé la victoria. Para eso sí se lo llevan. Y el Señor le dijo: yo voy a ir a pelear por vosotros, yo os voy a sacar la cara a vosotros. Y fueron a pelear contra aquellos filisteos y fueron derrotados. Y los filisteos dijeron: ¿qué es lo que mejor nos podemos llevar? Su Dios. Ese Dios, fijaros, aquel Dios que había hecho milagros, aquel Dios que había abierto el Mar Rojo, aquel Dios de que había abierto el Jordán, aquel Dios que les había repartido la tierra. ¿Qué era qué trofeo mejor se iban a llevar? El Dios de los judíos, el Dios de Israel. No había mayor recompensa. Y se la llevaron. Y vemos de que se la llevaron. Y dice de que el Señor les trajo a aquellos filisteos y le empezaron a salir tumores. Empezaron a morir de tumores. Porque la presencia de Dios tú no te la puedes llevar como que es un trofeo. Tú no pienses de que la presencia de Dios es ahora voy y la conquisto y esto es un trofeo y ahora me lo llevo y las pongo allí como que, mira, que bien, tengo al Dios de Israel aquí colgado, a mi merced. Y el Señor no está en ningún sitio indignamente, y mucho menos a la fuerza. No te pienses que tú vas a traer a tu casa, que vas a tener la presencia de Dios a la fuerza. Y hubo maldición sobre aquellos filisteos y les salían tumores. Y al final de ellos, dentro de lo que eran, tuvieron ese discernimiento, es decir, es que estamos haciendo mal, estamos teniendo al Dios de Israel aquí secuestrado y Él es el que está trayendo maldición a nuestras vidas. Quitémonos de en medio. Fijaros que dentro de ser un pueblo que iba en contra de Dios, pero algo de discernimiento tenía. No podemos tener al Dios verdadero, al Dios vivo, como decía el salmista, aquí secuestrado, como si sería un trofeo. O sea, fijaros que llegaron por lo menos a ese discernimiento. Es decir, a Dios no se le puede detener de cualquier manera. Muchos de nosotros no hemos llegado todavía a ese discernimiento. Y pensamos que a Dios lo podemos secuestrar y tener de cualquier manera en nuestras vidas. Y a aquellos filisteos les vino maldición, tumores. Pero vemos de que al final llegaron a un pequeño entendimiento y dijeron: esto no lo tenemos que quitar de aquí. Mandémoselo otra vez para ellos, que se queden con su Dios. Y lo metieron allí en unas carretas y fueron, lo metieron unas ofrendas, allí unos ratones de oro conforme a las ciudades de ellos. O sea, porque sabían que habían hecho mal, tenían que hacer una ofrenda para quedar en paz. Y se los vamos a devolver a vuestro Dios para que no se enfade, y además vamos a mandar una ofrenda para quitar este agravio que hemos hecho. Y se los mandaron para allí. Y la carreta empezó a andar y llegó hasta Besenés. Y allí vemos de que llegó y cuando vieron, ahí va así el arca. Se pusieron contentos, hicieron allí una ofrenda, bueno, todo aparentemente bien, pero les picó la curiosidad y miraron dentro. Hizo que murieron 70. Cuando nosotros queremos meter las cosas allí, las narices donde no debemos, cuando queremos sobrepasar los límites de Dios, al final también vienen consecuencias malas para nuestras vidas. Lo mismo que vinieron a esos hombres. Dios no se lo puede tener de cualquier manera. Dios no se lo puede usar de cualquier manera. No nos podemos entrometer en las decisiones y lo que es Dios de cualquier
manera. Porque no era una curiosidad para aprender más de Dios, sino era una curiosidad. La misma curiosidad que, si os dais cuenta, tuvo, ¿no?, Adán y Eva allí en el huerto. De querer saber. Ponerse a la altura casi de Dios. Y esto dice que murieron 70, y esto también dijeron, la presencia de Dios trae consecuencias a nuestras vidas. Y por lo menos los filisteos, aunque no era pueblo de Dios, dijeron, vamos a recompensarlo con una ofrenda, a quitarle el agravio. Pero estos fueron un poco así maliciosos. Vamos a decirles a otros de que la presencia de Dios está aquí, que, oye, pero mejor que la tengáis vosotros. Como que os vamos a bendecir. Y vemos, ¿no?, que la mandaron para allí, para criar allí, ¿no?, y que allí llegó a casa de Abinadab. Y allí se quedó 20 años el arca del Señor. La presencia del Señor. Qué triste muchas veces cuando vemos que la presencia del Señor va de mano en mano, de mano en mano, y en ningún sitio la cogen como Dios debe. Nos tiene que hacer una reflexión. Llamad la reflexión. Fijaros la reflexión, porque hemos dicho de que Dios es la fuente de toda bendición. Pero aquellos que parece que tienen la presencia de Dios como indebidamente, no sacan nada bueno. Porque Dios, hemos dicho que Dios es un Dios celoso. Pero allí en casa de Abinadab parece que a Abinadab le fue bien. Y luego vemos de que también en David dice que cuando vio de que Abinadab no era bendecido, cuando vio, y además David vivió un tiempo de que él se hizo rey y tal, pero el arca no estaba con el pueblo de Israel, estaba por ahí. Y él oía de todo lo que el Señor había hecho, había escuchado de su padre, de todos los milagros, hasta ese día de lo que Dios ha hecho, de las bendiciones, de que era fuente de toda bendición. Y lo quería traer, quería esa bendición para él, para su familia, para Jerusalén, para su pueblo. Y eso nos pasa a nosotros también. Nosotros hemos oído, no es que hayamos igual tenido un encuentro o hayamos nacido igual en una familia cristiana y toda la vida hemos estado en esa relación con Dios, sino que muchas veces estamos perdidos, pero sí hemos oído de las bendiciones de Dios, o alguien nos ha contado de las bendiciones de Dios. Y deseamos esas bendiciones de Dios para mi familia, para mi gente, para mi pueblo. En este caso era el rey para su pueblo. Y al final eso nos pasa un poco a todo. Y vemos de que él quiere, David, dice, es hora de traer el arca del Señor a donde nunca debió de salir, ahí en medio de su pueblo, porque es la fuente de toda bendición. Y de que David fue allí, fue cantando, danzando, se trajo el arca, y por el camino Uza, el hijo David Daná, dice de que le echó mano porque aquella carreta de bueyes parece que tuvo un traspié, se movió pensando que igual el arca se iba a caer, le echó mano y fue muerto en aquel mismo instante. Y la vez que ve aquello dijo, volvemos a la misma, que se acerca al Señor y más que fuente de bendición, parece que es fuente de todavía el Señor, parece que está enfadado con su pueblo. ¿Qué represalias contra su pueblo por haberle abandonado, por haberle dejado? Y le entró miedo. Y ya decidió no llevársela. Pero fijaros cómo es la cosa. Cómo hay que tener esa relación con el Señor. Porque ahí vemos que Uza echó la mano con toda buena intención de querer ayudar a Dios. ¿Cuántas veces te has levantado tú por la mañana pensando que le vas a ayudar a Dios en este día? Hoy, Señor, mira, te voy a ir a evangelizar. Hoy, Señor, te voy a ir a la iglesia, porque si no,
¿Cuántas veces estás levantando pensando que Dios necesitaba de ti? Y Uza le echó mano pensando de que el arca, que la presencia de Dios necesitaba de él. Y fue muerto en aquel instante. Y nosotros nos tenemos que acercar y tenemos que desear la presencia de Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado. Dios no necesita de ti. Dios no depende de ti, ni de mí, ni de ninguno de nosotros. Dios se basta Él solito. Y Él es toda fuente de toda bendición. Y vemos de que a David le entró miedo y que dice que ya decidió no llevar el arca a Jerusalén. Y vemos que la llevó el arca a casa de Obed-Edom. Allí llevó a casa de Obed-Edom el arca, y dice de que fue grandemente, en solamente 3 meses fue grandemente bendecido. Su familia y toda su casa. Todo lo que hacía fue grandemente bendecido. Y vemos que cuántos por miedo, cuántos por no sé por qué, desechan la presencia de Dios y al final se lo... esto es cosa de otro. Y se lo deja. Y fijaros, de que todos sabemos de que es fuente de bendición. Pero muchas veces en ese trato con el Señor tenemos que valorar y decir, ¿y si me pongo a jugar con el Señor y me sale mal? Y si yo pensando, porque la mayoría de las veces voy con las cartas marcadas, quiero jugar con ventaja y si me acerco y me pilla y me sale mal, y más que bendición me sale que como estos que muero, mejor, mira, me voy a quedar al margen y las cosas del Señor se lo dejamos para otro. Mira, este que parece que está más despistado, que sea él. Y en nuestras vidas va a pasar muchas veces eso. Por lo que sea, por el motivo que sea, no queremos correr el riesgo de tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque no sabemos si va a ser para bien o para mal. Pero vemos de que aquel hombre de que decidió aceptar el arca del Señor, Obed-Edom, que accedió a tener la presencia de Dios en su casa, que arriesgó, porque había oído, igual que el resto, todo lo que había sucedido con todos, pero arriesgó a tener la presencia de Dios en su casa y además sabiendo las consecuencias y de una manera digna. Dice que en solamente 3 meses fue grandemente su familia bendecida y toda su casa. ¿Tú serías capaz de arriesgarte? De coger y decir, yo sé que Dios es un Dios celoso, yo sé que es un Dios que yo no puedo jugar con Él, yo sé que es un Dios que no necesita de mí, que no es un Dios de quita y pon, que no es un trofeo, y yo me quiero arriesgar a llevarlo a mi casa, que sea, a darle morada a Dios en mi casa, a un arriesgo de saber que es un Dios celoso. ¿Tú estarías dispuesto a hacer como Obed-Edom? Porque él dice que en solamente 3 meses fue grandemente bendecido. ¿Cuánto tiempo anduvieron por el desierto? ¿Cuánto tiempo llevas tú buscando la bendición de Dios? ¿Cuánto tiempo? Aquí nos dices, aquel que acogió la presencia de Dios a las condiciones, con los requisitos que Dios establecía, dice que fue grandemente bendecido. ¿Qué pasó? David se enteró. Dijo, ¿cómo? Obed-Edom es grandemente bendecido, de que todo lo que toca, todo lo que hace su familia es grandemente bendecido porque la presencia de Dios está con él. Dice, yo me tengo que traer la presencia de Dios a mi casa. Qué bueno si tú tomarías esa decisión, decir, yo me tengo que traer también la presencia de Dios a mi casa. ¿Cuántas veces has oído a tu alrededor personas que han dado morada a la presencia de Dios en su vida? Porque tú eres templo del Espíritu Santo, yo soy templo del Espíritu Santo, vosotros sois templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, morada de la presencia de Dios. ¿Y a cuántos hemos visto bendecidos grandemente a nuestro alrededor?
Tú serías capaz de decir como David, no, yo me tengo que traer, sea como sea, la presencia de Dios ahí a mi casa, a mi familia, a mi pueblo, para que sea también grandemente bendecido, porque aquello era una señal de que Dios se había reconciliado con su pueblo. Aquello que estaba haciendo con Obed-edom era, no, el Señor ya se ha reconciliado, vuelve a ser el Dios de bendición, aquel que nos contaban nuestros padres, que bendice a su pueblo, que va delante dándoles la victoria, como decíamos, que traía la presencia de Dios. Y cogió David y fue a por la presencia de Dios. Dijo, esta vez yo me traigo la presencia de Dios a casa. Esta vez me traigo yo la presencia de Dios aquí a la ciudad de Jerusalén, en medio de su pueblo. Qué bueno es el tomar esa decisión. Y qué bueno es que tomarías esa decisión en esta mañana. Pero ahora ya no lo iba a hacer de cualquier manera. Ahora ya no era ir allí, ahora ven así, voy cantando y gloria a Dios, aleluya, y de cualquier manera. No, dice de que se vistió y se puso de fuego, que se puso de lino fino, que se puso todo conforme a lo que estaba escrito, acordado de que había que acercarse a la presencia de Dios con la forma, no solamente la vestimenta, sino con la convicción interior de cómo había que hacer las cosas delante de Dios. Y fue para allí y se trajo el arca a la ciudad de Jerusalén. Con Dios a las malas vas a salir perdiendo. ¿Alguna vez has peleado contra Dios? Yo alguna vez sí. Bueno, algunas no, bastantes. Y te aconsejo que no te canses, porque vas a salir perdiendo. Pero sin embargo, cuando tú vas correctamente delante de su presencia, cuando tú anhelas su presencia de una manera bien, como debe de ser, ahí las cosas cambian. Mira, si algo en tu vida tienes que anhelar es la presencia de Dios. Si alguna bendición quieres para tu vida, hemos dicho que es fuente de toda bendición, quieres bendición para tu casa, para tu familia, para tus hijos, que la presencia de Dios more en medio de ellos. Muchas veces estamos preocupados de que sean médicos, abogados, que sean, no sé, profesionales, si están bien, gloria a Dios, y que les vaya bien en la vida y que tengan una manera de buscarse y además que aporten, ¿no?, a la sociedad. Gloria a Dios, que tengamos esa preocupación por nuestros hijos. Pero sobre todo tiene que haber una preocupación de que la presencia de Dios more en sus vidas, porque es la fuente de toda bendición. De que esa presencia de Dios more en su vida. Lo demás, bueno, todo está bien, pero al final muchas veces desaparece, son sucedáneos. Cuando el salmista decía, tengo sed de Dios, pero no de cualquier Dios, sino del Dios vivo, el vivo, real, el que me da la victoria delante de todas las pruebas, de todas las dificultades. Gloria a Dios. De ese Dios. Y eso es lo que tienes que buscar. Si tú quieres bendición para ti, para tu familia, para tus hijos, que sea tu casa un santuario de la presencia de Dios. Aleluya. Donde la presencia de Dios more. Y serás como Obed-edom. En 3 meses ya no sabía dónde meter la bendición. Todo lo que tocaba prosperaba. No pierdas el tiempo. Aleluya. Mira cómo el Señor también quiere morar contigo. ¿Cómo te fue a buscar? Me fue a buscar allí a lo peor de lo peor. Se ensució las manos conmigo. Él quiere estar también contigo. Pero Él quiere que tú le tengas de la manera correcta. Él quiere tener una relación siendo tu Dios. Y vemos de que, fijaros, ¿no? Dice de que David
deseaba tener esa presencia de Dios. Ya había estado un proceso de temores, de tal, pero ya dice, yo tengo que tener la presencia de Dios, sea como sea. Y además sabía que ya no la podía tener de cualquier manera. Que es importante poder entender que a Dios no se puede tener de cualquier manera. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres santuario de la presencia de Dios. Y fijaros cómo entendía David de que a Dios no se le podía tener de cualquier manera, que dijo, yo voy a llevar el arca a la ciudad de Jerusalén. Pero decía, yo voy a estar aquí en mi palacete, en mi castillo, artesanado de riquezas y de grandeza, y mi Dios va a andar en una tienda campaña por ahí polvorienta. Dice, yo traeré la presencia de Dios, pero le construiré un templo glorioso como nunca más se haya visto. Aleluya. Y quiero que nos pongamos en la forma de ver las cosas. En aquel tiempo la presencia de Dios estaba en el arca. En estos días la presencia de Dios está en todos los sitios. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. En aquel momento David pensaba de que un sitio glorioso para Dios era un templo glorioso. Pero tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Pero lo mismo que David, tenemos que ser un santuario digno para el Señor. Aleluya. Que glorifique a Dios. Gloria a Dios. Y David lo sabía. Y fijaros, de eso que Natán se le acercó y le dijo, pues mira, no vas a construir tú el templo, lo construirá uno de tus descendientes. Pero fijaros cómo era David, que a pesar de que él no iba a construir su templo, dice que puso el dinero, animó al pueblo a que aportara para que su hijo podría construir el templo. Y eso nos tiene que llevar a una reflexión. ¿Qué es lo importante? ¿Si lo importante es Dios o somos nosotros? Porque a David lo que le importaba era de que la presencia de Dios estaría en medio de su pueblo. Porque sabía que eso era fuente de bendición para todos, incluido él. Y si el Señor había dicho de que él no iba a construir el templo porque había derramado sangre y que lo construiría un descendiente de él tenía la obligación moral. No había una obligación directa. Él podría haber dicho, bueno, pues si no lo construyó él, que lo construya el otro y a ver cómo le queda. Y si seríamos nosotros, en más de que ayudarle a construir ese templo, seguramente que habríamos hecho inconvenientes para que no construyera, que le quedara un templo mal y diríamos, mira qué templo le ha hecho para el Señor. Yo se lo habría hecho mucho mejor. Pero David nos dice de que David puso dinero, puso de todo para que aquel templo se podría edificar. Y eso nos tiene que llevar a esa reflexión de que nosotros tenemos que trabajar para el Señor y para que el Señor al final se manifieste con poder y que la presencia de Dios ocupe el lugar que le corresponde, sobre todo aquí en medio de la iglesia. Que no estamos trabajando para nosotros, para ver lo que he hecho yo, sino para que la presencia de Dios se manifieste y esté aquí reinando en medio de su pueblo, porque bendición hay para todos. No te preocupes de que aunque tú te sacies de bendición, va a haber para los demás. Y también se van a saciar y va a sobrar. Como aquellos panes y aquellos peces. Después de comer todo el mundo, Dios no hace las cosas escasamente. Sobró. Ya nadie podía comer más. Todos hartos de bendición. Y fijaros lo que dice David. La oración que hace David, a pesar de que el Señor le dice, tú no vas a ser es que te vas a llevar el premio. No, mira lo que te he hecho. No. El Señor sabe muchas veces el ego que hay en nuestras vidas. Y dice, se va a hacer, porque Dios se lo merece. Pero tú vas a quedar en un segundo plano. Eso es lo que le estuvo diciendo al final a David. El templo se va a construir porque el Señor es digno de estar en un templo glorioso. Pero tu ego se va a quedar a un segundo plano. Porque lo que se tiene que ensalzar y glorificar es el nombre de Jesucristo, no el tuyo. Y fijaros lo que le dice David, la oración que hace. Dígnate, pues,
bendecir la dinastía de tu siervo para que permanezca siempre bajo tu protección. Tú, Señor Dios, lo has prometido. El Señor le dijo, tú no vas a construir, pero mi presencia estará contigo, en toda tu descendencia, de continuo para siempre. Y el Señor le dice, tú dinastía, que tu presencia esté con nosotros, tu protección. Dice, como tú lo has prometido. Porque Dios lo que promete, cumple. Dice, y con tu bendición la dinastía de tus siervos será bendita para siempre. Y la bendición nos ha llegado hasta estos días de hoy. Aquella bendición, aquella presencia de estar. El Señor dijo, estaré con vosotros todos los días. Aleluya. Hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Qué bueno es. Por decir, ya no será nunca quitada. No te será quitada la presencia de Dios. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le dice eso, que no se apartará ni lo dejará nunca. Y si queremos bendición en tu casa, en tu familia, en la iglesia, tendremos que poner la presencia de Dios. Tendremos que ser un santuario de la presencia de Dios, para que la presencia de Dios more, que sabemos que es fuente de toda bendición. Qué bueno es que estés reflexionando en estos momentos y decirle, Señor, yo quiero que tu presencia more en mi vida. Aleluya. Tú puedes decir, yo sé que soy templo del Espíritu Santo, sí, pero ¿es el templo que Dios está buscando de verdad? Y no estoy aquí para que uno se examine, como que ahora venga Satanás y te diga, no, es que tienes pecados. Seguramente de que en el templo hay pecado, pero dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado y nos ha hecho aptos para poder estar delante de la presencia de Dios y poder decir, Señor, ven, que tu templo ha sido limpiado con la sangre del Cordero, que somos aptos de poder entrar allí en la presencia, trono de la gracia, para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bueno es cuando uno dice, Señor, yo no es que sea santo, pero he sido santificado por la sangre del Cordero. Amén. Y tú puedes morar en mi vida. Porque yo me voy a esforzar en que sea un templo que glorifique tu nombre. Y vemos que la presencia de Dios se entroniza en la adoración, se ensalza la presencia de Dios ahí en la adoración. Tú quieres que esa presencia de Dios se manifieste en tu vida, adora al Señor, alaba al Señor, sin ningún inconveniente. Dice que cuando la presencia de Dios se manifiesta, dice que el pueblo espontáneamente salta en gozo, en júbilo, en salto, es algo de que de adentro, que nos sale a glorificar el nombre de Jesucristo y saltamos, danzamos, gritamos y no nos importa nada, porque lo que queremos es glorificar el nombre de Jesucristo. Qué bueno es cuando rompemos con todo eso de que hay que pensarán, que dirán, que es lo formal, que es lo que hay, que alguien me mira, no, cuando te quitas todo eso, lo único que quieres es agradecer al Señor, alabar al Señor, glorificar el nombre de Jesucristo, y no te importa cómo, si saltando, danzando, espontáneamente hay algo en ti, que la presencia de Dios te hace de que saltes, que brote algo de ti. Y ahí dice que es donde se entroniza la presencia de Dios. Ahí es donde dice, ahí es donde se mueve la presencia de Dios con libertad. Y vemos de que esa presencia, ¿no?, se manifiesta ahí en el júbilo, en la alabanza, en la adoración. Y vemos de que cuando David dice que traía el arca del pacto a Jerusalén, dice de que se creó una atmósfera, ¿no?, de adoración hacia el Todopoderoso, de que dice que David danzaba con todas sus fuerzas. Todas esas canciones que David danzaba en la presencia del Señor, y todos nos ponemos, oye, pueblo, todos ahí cantando y glorificando, y no había, era algo de decir, Señor, lo he conseguido, la presencia de Dios se viene conmigo, con el pueblo. Y no le importaba nada lo que podían decir
ni nada. Pero eso sí, había ido a buscar aquella presencia conforme a Dios había dicho, vestido, santificado, acto como Dios demandaba, pero con libertad. Porque al final es lo que Dios nos dice, con júbilo. Y siempre va a haber alguno que te critique, que desprecie, que estés alabando y ensalzando el nombre de Jesucristo. Siempre vamos a tener alrededor de personas que te van a menospreciar. Pero mira ese, como, ay, qué ridículo que está. Eso siempre va a haber. Y siempre nos vamos a tener que poner en tener que elegir, en glorificar y ensalzar el nombre de Jesucristo, o el querer quedar bien con aquellos de que le sacan punta a todo, aquellos que están criticando todo, que todo les parece mal. Siempre vas a ser menospreciado cuando intentes glorificar a Jesucristo, porque parece que eso es una ley. Tú quieres buscar a Dios, pero Satanás quiere de que tú le des la espalda al Señor, y va a venir lo mismo que te viene a condenar, te viene a juzgar y te viene a menospreciar. Y vemos de que David dice de que danzaba allí de una manera espectacular, que Mical, su esposa, la hija de Saúl, lo vio desde la ventana y dijo, pero ¿a dónde me va este? ¡Qué vergüenza estoy pasando! Que no diga de que es mi esposo. ¿Has pasado alguna vez vergüenza porque algunos se han puesto ahí a adorar al Señor y danzando y saltando y tal? Alguna vez sí, ¿no? Pero le ha importado, ¿a que no? Has seguido a lo suyo. ¿Por qué? Porque no bailaba ni danzaba para ti, lo hacía para el Señor. Y tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Hay iglesias y culturas, ¿no? Sobre todo igual la africana, tal, que se ponen y chillan y saltan y tal, y no tienen ningún... No, porque lo hacen para Dios. ¿Qué les importa lo que tú digas? Si lo están haciendo para el Señor. Y aquí Mica le salió y dijo, ay, qué vergüenza, pero mira menospreciando, pero no te da vergüenza. ¿Y cómo me va a dar vergüenza? Si la presencia de Dios está viniendo aquí como en medio de su pueblo. ¿Cómo? Con todo lo que Dios ha hecho. ¿Cómo me va a dar vergüenza si estoy danzando para el Señor? No estoy danzando para ti ni para la gente que me vea, sino que estoy glorificando el nombre de mi Señor. Mamá decía, tengo motivos suficientes como para danzar aquí y hacer todo esto. Que el trono de tu padre se lo ha quitado y me lo ha dado a mí. Diciendo, tú que te crees la perfecta, tú que te crees que juzgas, que menosprecias a todo el mundo, pues mira, a tu padre le ha sido quitado el reino para dármelo a mí. Tenemos que aprender de que no tenemos que dejarnos llevar por lo que piensa la gente, sino agradar a Dios. Milca dice de que menospreció a David. Nunca tuvo hijos. Nunca dio fruto. Aquellos que menosprecian la presencia de Dios nunca van a dar fruto. Aquellos de que siempre le están sacando punta, que siempre están criticando, que siempre están menospreciando a aquellos de que en libertad busca la presencia de Dios y ensalzan el nombre de Dios, y en nuestro caso el nombre de Jesucristo por todos los sitios, nunca van a dar fruto. Nunca. Como aquella mujer. Porque dice que el pámpano fuera de la vid no puede dar fruto. Si la presencia de Dios no está con nosotros, tú y yo no podemos dar fruto. Y la presencia de Dios se entroniza, ¿no? Cuando nosotros le buscamos y le adoramos y solamente miramos a Él. Y tenía suficientes para poder celebrar y gozarse de 20 años. El arca por ahí dando vueltas de mala manera, ya la volvía con su pueblo. El mismo David, la primera vez que era rey, teniendo la presencia de Dios allí en medio de su pueblo.
Y fíjate que David le conocía a Dios, que se puso allí delante del gigante y decía, tú estás metido. Y como dice, le conocía y de oídas. Y de oídas, no había tenido esa relación con la presencia de Dios real. Pero sabía que si solamente de oídas, si solamente con un destello, como dice, de la gloria de Dios ocurría todo eso, cuánto más sería con la presencia entera del Dios viviente allí. Y donde no hay genuina adoración, nunca habrá la presencia de la gloria de Dios, porque dice que el pueblo, que Dios se manifiesta en la alabanza de su pueblo. Allí donde la gente la alaba, donde la gente le glorifica, allí es donde Dios se manifiesta, la presencia de Dios se manifiesta. Y puede que haya muchos, ¿no?, de que por algún motivo, alguna razón no participen de esa gozosa celebración de júbilo que hay. Pero no te dejes llevar por amargura, ni por crítica, no te dejes llevar por nada. No menosprecies a aquellos que están gozosamente ensalzando el nombre de Jesucristo. O sea, cuando venga a tu mente algún pensamiento contra un hermano, mira, te quieras avergonzar del hermano, repréndelo en el nombre de Jesús, porque eso no viene de Dios. Deja que se goce como sea, que no lo está haciendo para ti, lo está haciendo para Dios. Déjale como sea, por muy ridículo que te pueda parecer a ti, no lo está haciendo para ti, lo está haciendo para Dios. Y Él estará igual dando todo lo que tiene, de la manera que Él sabe, pero queriendo ensalzar el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios. Y no te dejes llevar, no pierdas esa bendición, no de entronar y ensalzar y glorificar la presencia de Dios en la adoración, porque dice que el Señor está buscando verdaderos adoradores. El Señor está buscando verdaderos adoradores. Dicen más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ahí es donde Dios se glorifica. Dice, tales adoradores busca el Padre que la adoren. En espíritu y en verdad. Ahí es donde Dios se glorifica. No es ni de una forma ni de otra. No es ni en este monte ni en Jerusalén, le decía aquella mujer. No es la forma, no es el sitio, sino es en espíritu y en verdad. Tener una relación con Dios, como decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, mi alma. Yo tengo sed de Dios, pero no de cualquier Dios, sino del Dios vivo. Y David no le importaba que menospreciara ni su mujer ni nadie, porque no danzaba para nadie, sino decía, yo danzo para el Señor. Y el Señor busca verdaderos adoradores. Él busca adoradores que le ensalcen solo a Él, que no se callen cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando la gente le mira, que estamos mirando de reojo a ver qué va a opinar el que está al lado. ¿Qué te importa a ti el de al lado? ¿Te ha dado algo el de al lado alguna vez? ¿Te ha solucionado el de al lado alguna vez algún problema? ¿Ha estado contigo en las pruebas, en la dificultad? Cuando llorabas estaba ahí. No. Busca solamente de agradar al Señor. Y experimenta la presencia de Dios. Yo creo que los cristianos de todo el mundo teníamos que buscar y desear esa presencia de Dios. Como decía, ¿no?, en el salmista, mi alma tiene sed de Dios. Aleluya. Del Dios vivo. Gloria a Dios. Porque la presencia de Dios garantiza la victoria. Aleluya. Cuando tú buscas la presencia de Dios, la victoria va adelante. Y tenemos que buscar esa presencia de Dios, anhelar esa presencia. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Cuándo tendré la oportunidad? Decíamos, en aquel tiempo tenía que ir al lugar en concreto.
y la distancia que se nota que tenía este hombre desesperaba su alma, diciendo: ¿cuándo tendré esa oportunidad de poder ir y ponerme delante de Él? Pero tú y yo tenemos la oportunidad de poder entrar delante de la presencia de Dios con libertad en cualquier momento, aquí en tu casa, en cualquier momento, sabiendo que esa presencia de Dios, que cuando yo busco la presencia de Dios, ahí tengo victoria. Él pelea, Él dice que va delante de mí echando todos mis enemigos, peleando, abriendo mares, abriendo ríos, derribando murallas, peleando contra cada uno de mis enemigos, dándome la victoria en cada uno de los momentos, la presencia de Dios. Y no solamente eso, sino que decíamos, la presencia de Dios es fuente de toda bendición. Decíamos, ¿te atreverás a meter la presencia de Dios en tu casa como ve Edom? ¿Te atreverás a decirle tantos años dando vueltas por el desierto? ¿Y te atreverás a pararte y decirle: no, Señor, yo quiero que la presencia de Dios entre en mi casa? Yo, si tengo que preparar mi casa, la preparo, pero yo quiero que la presencia de Dios entre en mi casa, que fue lo que hizo David. A veces ha sido igual, equivocadamente. No pasa nada, David también lo hizo. ¿Qué te crees? ¿Que eres el único que te equivocas, que has hecho las cosas mal? Todos. De aquí yo creo que no se librará nadie. Todos nos hemos acercado indebidamente al Señor muchas veces. Pero lo importante es reconocer y decir: no, Señor, yo me tengo que ir y buscar tu presencia, pero de una manera, como dice, en espíritu y en verdad, sincera, sabiendo que es fuente de toda bendición. Yo quiero correr ese riesgo, no porque sé que, dice, en 3 meses, Obed-Edom fue grandemente bendecido, no solamente su familia, sino toda la casa, todo lo que tocaba, emprendía, era grandemente bendecido. El Señor se había reconciliado con su pueblo. Que qué bueno, el Señor se ha reconciliado con su pueblo a través de la sangre de Jesucristo. Tú y yo estamos reconciliados con su pueblo a través de la sangre de Jesucristo. La presencia de Dios está con nosotros y dice: yo quiero estar contigo, yo quiero morar contigo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Pero eso tiene que ser desde la alabanza, desde la adoración, decirle: Señor, entrónate en mi vida. Yo quiero que mi vida sea un santuario en el cual more la presencia de Dios. La palabra dice: somos el templo del Espíritu Santo. Santuario para que la presencia de Dios more en esta vasija, limpiada de todas aquellas impurezas que había con la sangre del Cordero, hecha apta para que more el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero para que eso se entronice, para que eso se manifieste con poder, para que eso sea algo real, vivo, genuino, tiene que ser a través de la adoración. Moisés decía: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Si tu presencia no va delante de nosotros, no nos muevas de aquí. El Señor dijo: yo iré delante de vosotros, yo pelearé por vosotros, yo echaré a todos vuestros enemigos delante de vosotros. Y esa mañana yo quiero que te puedas unir. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a reflexionar. Vamos a decirle al Señor. Vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero que tu presencia more en mi vida. Yo quiero correr ese riesgo de que la presencia de Dios more en ese santuario. Sé que el santuario venía con defectos de fábrica, pero Cristo lo ha limpiado. Dile al Señor que anhelas como David. Haré todo lo posible para que la presencia de Dios venga con su pueblo. Dile con esas palabras al Señor: dile: haré todo lo posible para que la presencia de Dios more en mi vida, en mi familia, esté en medio.
de mi hogar. Igual hay actitudes que tienes que cambiar. Igual tienes que dejar de mirar a Dios como un trofeo o como un arma, una herramienta para ir a la batalla y que te dé la victoria, como algo que usas y cuando no necesitas lo aparcas. Igual te tienes que acercar a Dios de una manera sincera y glorificar el nombre de Jesucristo. Pero algo que tienes que tener claro es que Dios quiere morar contigo. Que aquella promesa que le dio, que le dijo, como tú has prometido, ¿qué palabra le dijo David? Dijo, si mi familia va a permanecer con tu presencia, con tu protección, como tú has prometido. Dice, yo sé de que será bendita toda mi descendencia. En esta mañana el Señor está buscando verdaderos adoradores que entronicen la presencia de Dios en nuestras vidas. Que puedas decir como David, a mi Dios no se le puede tener en cualquier sitio. Yo le prepararé un santuario para que Él more, para que su presencia more, para que su presencia, la gloria de Dios se pueda manifestar con poder. Y el salmista decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Cuándo podré? Y el Señor te dice que ahora puedes. Tienes acceso. El velo fue rasgado. Tienes acceso ahí al lugar santo. Aleluyas. A la presencia de Dios. A esa morada íntima en la cual eres tú y el Señor. Es el lugar de las victorias. El lugar de las bendiciones. El lugar donde Cristo se glorifica. Padre, yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos. Primeramente, pedirte perdón, porque muchas veces hemos menospreciado tu presencia. La hemos querido utilizar. La hemos querido tener de cualquier manera. Pero tu misericordia, Señor, nos ha llegado hasta ahora. Gracias que tú eres un Dios de oportunidades. Gracias, Señor, de que tu amor dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que nos da la victoria en Cristo Jesús. Aquel que a base de oportunidades nos has hecho entender de que necesitamos la presencia de Dios. Que no es una estrategia humana, no es por fuerza. El Señor lo dijo claro. Que esa búsqueda iba a ser en espíritu y en verdad. A través de la adoración que es ahí en la alabanza de su pueblo, es a donde el Señor se glorifica. Padre, queremos correr ese riesgo. Queremos que la presencia de Dios more en nuestras vidas. No queremos dar más vueltas. No queremos que la presencia de Dios, Señor, ande de aquí para allá. Sino queremos presentarnos como santuario, como lugar santo, Señor, donde templo del Espíritu Santo, donde tú puedas morar, donde tú te puedas sentir, Señor, agradable, sabiendo, Señor, que no es por mérito nuestro, que no es que seamos santos, sino que hemos sido santificados por la sangre del Cordero, que tú nos has hecho aptos para poder tener, Señor, esta relación contigo, para que tú puedas morar en nuestras vidas.
Pero queremos aprovechar aquel sacrificio que hizo Jesucristo, que nos dio libertad a esa presencia. Para en esta mañana, Señor, primero reconocer nuestra necesidad, como reconocía este salmista, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo, el que sacia, el que llena, el que da las victorias, el que es fuente de toda bendición. Padre, yo quiero bendecir a todos mis hermanos en esta mañana. Que tu presencia, Señor, como dice tu palabra, los acompañe todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y amén.